El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Luego de todos los anuncios que el Antiguo Testamento va haciendo en relación con aquella antigua promesa que Dios hace a Abraham, que hace a su pueblo, finalmente se cumple, como lo reflexionábamos ayer, con la venida de Cristo al mundo, se cumple esa promesa y se produce la redención. Jesucristo viene al mundo, asume nuestra naturaleza humana para padecer, morir y resucitar por nosotros, y de esa manera revertir lo que había causado el pecado original. Pero ese acontecimiento de la redención se prolonga hasta el fin de los tiempos, y por eso tiene tanta importancia la Iglesia. Jesús no solamente vino a redimirnos, sino que extiende esa redención hasta el fin de los tiempos. Y ha querido hacerlo de una manera particular, a través de la Iglesia. Por eso eligió a los apóstoles, que son las columnas de la Iglesia, por eso eligió a San Pedro, príncipe de los apóstoles, y a partir de allí los sucesores de los apóstoles y todos nosotros que formamos parte de la Iglesia. Y en nosotros se va prolongando esa obra de la redención. Pensemos, por ejemplo, en la institución de los sacramentos, que también tienen esta finalidad: aplicar, actualizar la gracia de Dios a lo largo de la historia hasta la segunda venida de Cristo. Por eso la Iglesia, si bien está formada en uno de los aspectos por seres humanos, que somos nosotros, también por supuesto por los ángeles, por los santos del cielo, si bien esto es cierto, tiene una especial referencia a la santidad. Nosotros, por supuesto, somos pecadores. La Iglesia es santa, entre otras cosas, porque es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es santo, y además porque proporciona los medios de santificación. No es una sociedad puramente humana, no es comparable a nada, a ninguna institución de este mundo. Tiene un aspecto humano, creatural, por supuesto, con las debilidades y fallas que lo caracterizan, pero fundamentalmente a través de la Iglesia fundada por Cristo recibimos los medios para alcanzar la salvación, de tal manera que se prolongue esa obra redentora. Y en este mundo, en la Iglesia, en este mundo que se llama la Iglesia militante, en esta lucha espiritual contra nuestros enemigos del alma, recordemos cuando hablábamos del pecado original, en esta lucha espiritual recorremos nuestra peregrinación hacia la patria del cielo. Hoy celebramos la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y se nos recuerda el carácter peregrinante, ser alimentados para poder recorrer este camino. Se nos recordaba, por ejemplo, en la primera lectura, el libro del Deuteronomio, que es una de las grandes reflexiones que hace Moisés sobre lo acontecido en el desierto. Pensemos que el libro del Deuteronomio se sitúa fundamentalmente en las proximidades ya del ingreso a la Tierra Santa.
Ya había acontecido desde el Éxodo en adelante, de la liberación de la esclavitud en Egipto en adelante, todo el camino por el desierto, la alianza, la ley, la renovación de las promesas. Israel transcurre 40 años en el desierto, la mayor parte en un lugar próximo a la Tierra Santa, como una culpa, como el castigo por una culpa que Israel había cometido, por eso los 40 años. Cuando están próximos a la Tierra Santa, Moisés envía unos exploradores para que conozcan la tierra y traigan al pueblo que estaba esperando el informe que debían realizar. Y ese informe que los exploradores traen desanima al pueblo, muchos de ellos desaniman al pueblo, porque muestran que la Tierra Santa estaba poblada por enemigos, por pueblos muy poderosos, que era imposible de conquistar, y en el fondo era un gran acto de desconfianza a la obra de Dios, que había prometido esa tierra. Y entonces desconfían de Dios. Como esa exploración había durado 40 días, Dios como castigo le impone al pueblo 1 año por cada uno de esos días, 40 años en el desierto. Es decir, toda la generación incrédula termina tendida en el desierto y solamente ingresarán a la Tierra Santa el pueblo fiel, purificado. Bueno, Moisés reflexiona sobre todo esto en estas proximidades de la Tierra Santa y lo hace en términos de un concepto pedagógico. Le explica al pueblo de Dios por qué ha llevado adelante esta peregrinación, que es la nuestra también. Esto que dice Moisés de los 40 años en el desierto, lo podemos y lo debemos aplicar a la vida de la Iglesia en este mundo. Estamos en ese trayecto, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Le dice Moisés a su pueblo que lo afligió, le hizo sentir hambre, pero le dio el maná para que se diera cuenta, por eso pedagógico, la enseñanza, para que Israel se diera cuenta de que si vivía era por pura misericordia de Dios. Por eso el desierto, donde se ponen en evidencia los fundamentos mismos de la existencia humana, donde no hay apoyos puramente humanos, donde si hay vida depende de Dios. Entonces Moisés le enseña eso a su pueblo. Te dio el maná para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan. Jesús va a usar esta misma frase para contradecir la tentación del demonio. Enseñarte y enseñarnos. Lo hemos dicho varias veces a lo largo de la novena, no leamos la Biblia como un libro histórico del pasado y nada más que eso. Narra historias antiguas, pero es nuestra historia también. Y entonces esto nos sirve a nosotros, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Iglesia puede peregrinar hacia la patria celestial por la palabra de Dios, por recibir a Dios en el corazón, y especialmente la palabra hecha carne, que es nuestro Señor Jesucristo, y que perdura en la celebración eucarística, en el Santísimo Sacramento del altar. Y le habla Moisés a su pueblo sobre las condiciones de esa peregrinación, que también son las nuestras. Lo hace en términos tan poéticos como intensos, como desgarradores también. Dice, te liberó de un lugar de esclavitud, te condujo por ese inmenso y temible desierto entre serpientes abrasadoras y escorpiones. Un desierto del cual nadie sale, en el cual nadie puede perdurar mucho tiempo. En la vida cristiana también. Si no es por la gracia de Dios, no podemos perseverar. Por eso nuestro gran compromiso es dejar que Dios actúe en nuestro corazón, pedirle cotidianamente. Esa es nuestra lucha fundamentalmente. Pedirle al Señor que habite en nuestras almas, que no nos abandone en este inmenso y temible desierto, que lo es, aunque, como dije recién, no siempre lo podamos advertir. Otros pasajes de la Biblia también se concentraron en esta peregrinación, que es la peregrinación de la Iglesia, mostrando diversos matices que también tiene, porque es un acontecimiento tan importante, no solo por el maná, que es un signo de la Eucaristía, sino por
por el trayecto mismo. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hace esto? Moisés nos da una pauta, nos está enseñando algo. Nos está enseñando que si vivimos, vivimos por Él. Recordemos el pecado original. Nuestros primeros padres quieren vivir la plenitud de la vida, pero sin Dios. En el camino por el desierto, Dios le hace ver a su pueblo que no puede vivir sin Dios, que la vida sin Dios es muerte. Así que se ve como pedagógico, también se ve como un castigo, porque una de las cosas que Israel hace en el desierto es quebrantar todo el tiempo la alianza. Una y otra vez murmura contra Moisés. En este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que se lee una parte, Corpus Christi, pero es una predicación larga de Jesucristo sobre la Eucaristía, los fariseos murmuraban contra él, reeditando otra vez lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Dios nos ha sacado al desierto para hacernos morir de hambre y sed. Queremos volver a Egipto. Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, de la esclavitud física, pero da la impresión que no fue liberado, no porque Dios no pudiera, sino porque muchos no querían, de la esclavitud espiritual. Israel camina hacia la Tierra Santa, pero mirando hacia atrás. Queremos volver a Egipto, preferimos la esclavitud antes que esta lucha espiritual. Y entonces Dios castiga a su pueblo, para que el castigo, por supuesto, no es una cuestión puramente punitiva, sino que también es para que aprenda, para que se dé cuenta. Lo lleva al límite y después lo ayuda a seguir adelante. Los profetas, especialmente el profeta Oseas, también contempló este pasaje de una manera extraordinaria, porque lo ve como un acto profundísimo de amor de Dios. Dios sacó a su pueblo al desierto por amor, para hablar solo con él, para que no hubiera interrupciones. Dice Oseas respecto de Israel: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Un pueblo pecador que es necesario que se aleje de la fuente de su pecado, que no se distraiga más con lo que sucedía en Egipto, con las idolatrías, con las perversiones que lo tentaban, llevarlo al desierto, que quede solo, pero no para abandonarlo, sino todo lo contrario, para hablarle al corazón, para que hiciera silencio y escuchara la palabra de Dios. Y eso también es la Iglesia. Nuestro camino hacia la patria del cielo es expresión del amor de Dios, que quiere hablarnos una y otra vez a lo profundo de nuestras almas. Entonces, la vida de la Iglesia tiene este sentido absolutamente eucarístico. La Eucaristía no es un tema más en la vida de la Iglesia, sino que es el gran tema, porque es Jesucristo mismo que, como buen pastor, alimentándonos, y Él es el mismo alimento, nos quiere fortalecer para que no perezcamos en el camino. El otro día creo también recordábamos al profeta Elías, camino hacia el Horeb, desfallece, no tiene más fuerzas. Y es Dios quien lo levanta, quien lo alimenta, porque le dice: el camino es demasiado largo para ti, no puedes con tus propias fuerzas. Pidámosle entonces en este día al Señor, por intercesión de San Antonio de Padua, que nos conceda esa gracia. San Antonio, como todos los santos, vivieron esta peregrinación de manera muy consciente, de manera muy clara. No se aferraron a este mundo. Hicieron todo el bien que pudieron aquí en la tierra, cada uno con su característica propia. Todo el bien que pudieron en este mundo, pero no vivieron para este mundo. Vivieron aquí para alcanzar un día la patria del cielo. Pidámosle al Señor entonces que nos conceda esa gracia, que esté siempre presente en nuestras vidas y que un día con la Iglesia triunfante en la patria del cielo podamos celebrar eternamente el banquete de bodas del Cordero de Dios. Que así sea.